La información es de último momento y un hecho brutal que ocurrió en la ciudad de Bolívar. Estamos hablando del centro oeste de la provincia de Buenos Aires. En este lugar, desde hacía algunas horas atrás, se estaba buscando a un puestero, un hombre de unos 60 años, que, habían perdido su paradero en este contexto. Este hombre, bájame el volumen del video, Gastón, por favor. En este contexto se dio la búsqueda. Había salido de su casa, no lo encontraban, no había llegado a su lugar de trabajo. A partir de allí, y por la denuncia del capataz de la estancia donde este hombre, insisto, de 60 años, trabajaba, la policía empezó a buscarlo. Lamentablemente dieron con el cuerpo, lamentablemente, de esta persona. Se llama Cardoso, o el apellido, Ramón Ginés Cardoso, un puestero de 60 años que, como te decía, hace algunos minutos nada más, fue hallado lamentablemente sin vida. Cerca de las 11:30 de la noche del día de ayer, un móvil con la identificación del servicio de sepelios de la cooperativa eléctrica, lo que terminó resultando fue que llevaron el cuerpo que habían hallado en lo que era el matadero municipal de allí, de la ciudad de Bolívar. Nos va a ampliar en un segundito nada más la información Manuel Rodríguez, nuestro amigo y colega de Diario Noticias Peguajó, muy cerquita de allí, de la ciudad de Bolívar. Hay una ciudad absolutamente conmocionada por esta situación, ya que, no es habitual que estos crímenes se den allí en esta localidad, en general en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar ampliando, como te decía, la información en breves minutos con el amigo Manuel Rodríguez. Fue asesinado a balazos este hombre, uno de ellos, de los que se han entregado durante la noche de ayer, madrugada de hoy, es menor de edad, tiene 16 años. Recordemos que en estos días comenzó justamente el debate por la nueva ley nueva ley penal juvenil. Lo tengo a Emma Rodríguez por teléfono, en este caso, para comenzar a conocer un poco más de estos detalles de este brutal crimen ocurrido, insisto, en Bolívar, el cuerpo de este hombre que fue hallado, asesinado a balazos después de la búsqueda que realizó la policía por la denuncia por el paradero de Cardoso, de 60 años, puestero, que apareció calcinado en una especie de aljibe, en un barril en realidad, de miel que echaba humo, esto en cercanías de la estancia La Inés. Manuel Rodríguez es periodista, lo tenemos del otro lado de la línea para que comencemos un poco a entender qué fue lo que ocurrió. Emma, Pablo Sigliutisoy, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Pablo, un saludo a todo el canal y a toda la audiencia argentinísima. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, conmocionados, imagino allí en la zona de Bolívar, Pehuajó, bueno, toda la zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, por este crimen poco usual, ¿no? En esa región. Sí, exactamente. Es algo que estremeció cuando se conoció en el día de ayer. Bueno, el estupor que genera, ¿no? Un suceso atípico de esta magnitud, porque exactamente es algo que no es habitual. Y bueno, y para contar un poco cómo se dieron las cosas y que la gente entienda, todo comenzó con que ayer a la mañana aparecen animales con un carro sin personas en un camino rural. La policía en ese momento piensa que el carro con el caballo habían sido robados y va a buscar a su dueño, que era Ramón Ginés Cardoso. Ramón Cardoso tiene una quinta muy pequeña en las afueras de Bolívar, pero muy cercana a la ciudad, no entrado en la zona rural, donde bueno, se dedica a criar animales y demás. El campo se llama La Inés. Bien. La policía va al lugar para bueno, comentarle que habían encontrado sus elementos y a ver qué había sucedido, y se encuentra con una situación muy particular. La casa que está en este campito estaba revuelta, y al ver esto ya empiezan a sospechar de que el robo había sido más importante de lo que suponían. Cuando empiezan a investigar en la casa, encuentran dos vainas. Primero encuentran una afuera, segundo encuentran una dentro de la cocina, que también muy revuelto el lugar. Entonces, bueno, ya ahí daba a presumir que el robo había contado con por lo menos 2 disparos. Hasta el momento no se conocía la situación de dónde podía estar Ramón Cardoso, entonces rápidamente se comienza a hacer una búsqueda de paradero. Esto lo llevan adelante la Policía de Prevención Rural y los bomberos voluntarios que ya cerca del mediodía empiezan a rastrillar, digamos, la zona rural de Bolívar para ver qué había sucedido. Esto comienza a ser público porque la búsqueda de paradero, obviamente, no solo en los medios de comunicación de allá, sino que esto se hace a nivel regional, se va haciendo un eco rápidamente, y en ese momento aparecen dos jóvenes acompañados de sus padres en la comisaría, y se presentan a confesar el crimen. ¡Qué bárbaro! En ese momento confiesan que habían ingresado al campo para robarle a esta persona y que, bueno, le habían disparado hasta asesinarlo. En ese momento los padres de estos jóvenes confiesan donde le habían dicho, digamos, en esta confesión, que estaba el cuerpo. Entonces, bueno, esto ya estamos hablando de horas de la tardecita de ayer. La policía se acerca a este lugar donde la familia dice que estaba el cuerpo, que es un ex matadero, pero ahora funciona como si fuese el basurero, el basural de la ciudad. Llegan al basural de la ciudad y efectivamente encuentran uno de esos tanques de chapa de combustible, para decirlo. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Encuentran ese tanque donde estaba saliendo humo y efectivamente al mirar a ver qué había adentro, encuentran un cuerpo calcinado casi en su totalidad, y bueno, obviamente que al constatar las balas que habían asesinado a este cuerpo hallado, digamos, eran las mismas que las vainas encontradas, y además, lógicamente, la confesión lleva a entender a que es esta persona. Lógicamente que esto se tiene que confirmar con las pericias, digamos, de la autopsia, pero esto, digamos, presuntamente para la investigación habría sido de esta manera. Emma, está claro, digo, que fue solo con fines de robo, digo, porque es mucha la violencia con la que atacan a Ramón Cardoso. Digo, no solo le pegan 2 tiros, sino que lo meten, insisto con esto, dentro de un tambor con miel y lo prenden fuego. Es demasiada violencia para calificarlo como un robo, no quiero decir común, pero un robo habitual, ¿no? Totalmente. Digamos, esto llamó muchísimo la atención. Y, a ver, todo da a entender de que fue en este marco de un robo,
por lo que se confesó y por cómo se dieron las cosas, pero es muy raro que esto se dé. Pero acá se desprenden dos cosas. Primero, ¿quiénes son los homicidas? Son dos jóvenes, uno menor de edad, de 16 años, y otro de 20. Dos personas relativamente jóvenes. Y dentro de ellos dos hay que destacar que el de 20 años tiene antecedentes por un robo violento ocurrido el año pasado, algo que ya de por sí era raro, porque en esta zona los robos violentos prácticamente no se dan. Es algo muy atípico, o sea, suelen darse cada tanto. En este caso, el año pasado, este joven de 20 años había asaltado a una mujer también en las afueras de la ciudad, en la ruta 226, y había sido un robo violento. Este es el antecedente que tenía el mayor. El menor tenía otros antecedentes de discusiones con menores y demás, pero bueno, en este caso, el mayor, digamos, implicado en un caso que si bien no terminó con este desenlace terrible, ya era un caso que llamaba la atención. Al margen de que un crimen o este tipo de situaciones ya es llamativo, ustedes recordarán por ahí que en Bolívar el año pasado desapareció un trabajador rural que salió por todos los medios de comunicación nacional, Juan Waldrich. No sé si claro, por supuesto, que del que nada se sabe todavía, ¿no? Lo único que se conoció fue que desapareció, no se supo más nada, y fue algo que resonó muchísimo, porque son cosas que efectivamente no se dan tan seguidamente o tan natural, es muy atípico. Ni hablar de los detalles, digamos, macabros de este caso, de cómo apareció el cuerpo, cómo lo descartaron y demás, ¿no? Pero bueno, siguiendo la hipótesis de que fue un robo, seguramente por ahí no era el desenlace que esperaban, y fue por eso que los jóvenes deciden hacer esto con el cuerpo y se terminan entregando en menos de 24 horas. Sí, hay una versión que estuvo circulando en las últimas horas de que Cardoso podría, o se suponía, o se echó a correr esta versión de que podría haber cobrado una indemnización. A partir de allí, esto habría llegado a los oídos de estos asesinos que se tienen que pudrir en la cárcel, esta es mi opinión personal, y que a partir de esta supuesta versión es cuando estos dos jóvenes de 16 y 20 años habrían decidido atacarlo. Es una versión que tampoco está confirmada, quiero aclarar, ¿eh? Exactamente, sí. A ver, hay versiones que dan a indicar de que el robo fue previamente planificado con algunos detalles que se están manejando, pero obviamente el periodismo se hace eco en base a los comentarios, claro. Y no llega por ahí el 100% de la versión real. Exacto. Pero la realidad es esa, digamos, esta persona, el mayor que tiene antecedentes de un robo violento, cometió este robo el año pasado y este sería el segundo que comete, digamos, de esta manera. O sea, no es algo habitual de que salgan a robar porque sí, y mucho menos de que termine de esta manera. Es algo que llama muchísimo la atención. Entonces es muy probable de que haya habido, si es que la versión del robo es real, como da a entender la investigación y cómo viene avanzando todo, es muy probable de que algún indicio los haya llevado a robar particularmente a esa persona. Insisto, Emanuel, con el hecho violento pocas veces visto. Digo, me parece que esto es un llamado de atención para el periodismo, no digo las autoridades, porque también lo digo permanentemente, no puede haber un policía por habitante porque no pasa en ningún lugar del mundo. O sea, dos jóvenes, 16 y 20 años, que se terminan entregando, quienes terminan confesando dónde estaba el cuerpo son los padres de las dos víctimas, de los dos detenidos. Digo, el hecho violento es realmente impresionante. La actitud con la que fueron a matarlo, a prenderlo fuego y a intentar desaparecer el cuerpo. Aún no se sabe si estos asesinos de 16 y 20 años volvieron al campo, están investigando si es que volvieron al campo a continuar con el robo o una vez descartado el cuerpo decidieron escaparse. Evidentemente sentían que algo les iba a pasar porque le terminan confesando el crimen a sus padres y sus padres son los que los llevan directamente a la policía a entregarse. Esto es así, ¿no? Exactamente, claro. Es así y como vos decís, es llamativo porque además
A ver, las localidades, como estamos hablando de Bolívar, estas localidades del interior, son localidades chicas. Entonces, sí, un movimiento por demás brusco que llegue a implicar un crimen de esta magnitud, llama la atención enseguida, porque todo el mundo, la mayoría se conocen entre sí, uno conoce los movimientos, sobre todo en el sector rural, digamos, uno ya conoce quién pasa por cada campo. Son cuestiones muy rutinarias del día a día, que al ser una localidad chica realmente se conocen. Entonces, llevar a ejecutar un crimen como esto también es muy raro, por eso de cómo hacerlo y de qué manera lo hicieron, de trasladar un cuerpo de un lado al otro. Llama muchísimo la atención, al margen de que no es habitual de que haya robos de por sí a mano armada, mucho menos con un desenlace fatal. O sea, no es algo habitual, que obviamente no, como vos decías, no existe el delito cero ni el policía por cuadra, pero no es habitual. Acá en Pehuajó te diría que hace años que no hay un robo a mano armada, y con una víctima fatal estamos hablando capaz que de décadas. O sea, no es algo que ocurra repetidamente. Sí. Lamentablemente, un hecho muy violento ocurrido en Pehuajó tuvo como protagonista hace muchos años en lo que era la fábrica de, no me acuerdo si era de Tilo o de Manzanilla, vos me vas a corregir, donde la víctima fatal de apellido Carretero, bueno, más allá de ser pariente mío, era el vigilante o el cuidador de la fábrica de Manzanilla, también sufrió un robo y una muerte muy parecida a esta, ¿no? Realmente brutal. Emma, te pido que nos tengamos en contacto por este caso, cómo avanza la investigación, y obviamente agradecerte esta salida medio rápida que hemos tenido que plantear, porque es un crimen, un asesinato que realmente conmueve al interior de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Por supuesto, gracias a vos y a disposición. Te mando un abrazo enorme. Manuel Rodríguez es periodista de el diario Noticias de allí, de la ciudad de Pehuajó, muy cerquita de Bolívar, donde ocurrió este hecho brutal. Un trabajador rural, un puestero, que fue asaltado en su casa, desaparece, lo busca la policía, lo terminan encontrando en lo que es el matadero municipal, ex matadero municipal. Nos explicaba Emanuel Rodríguez que ahora es una especie de basurero en Bolívar, con 2 tiros y el cuerpo completamente quemado, ¿no? Los 2 asesinos delincuentes de 16 y 20 años se entregaron con sus padres en la comisaría, que terminan los papás confesando dónde estaba la víctima de este robo. Conmoción, insisto, en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, por este crimen brutal.